una feliz mañana para cada uno de los presentes. El Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y para mí es una alegría poder volver a estar con ustedes porque queremos seguir compartiendo temáticas sobre recuperación. Antes de eso, vamos a orar entonces. Acompáñanos ahí donde estás. Querido Dios, te damos gracias una vez más porque nos encontramos para escuchar tu palabra y para recibirla en el nombre de Jesús. Danos la fe para ser transformados por ella. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la palabra recuperación se puede aplicar para diferentes situaciones. Cuando hay un problema, cuando hay una situación que no se puede resolver, cuando hay heridas emocionales, cuando hay defectos de carácter, cuando hay hábitos que están destruyendo nuestra vida, la palabra recuperación puede ser una bendición dependiendo cómo nosotros la utilicemos. En estos años vengo aprendiendo y conociendo más sobre esa palabra por mi profesión. Me dedico hace varios años a trabajar en el área de conductas adictivas y algunos le llaman hábitos adictivos, otros conductas adictivas, otros adicciones, en fin. Y en el rubro de terapéutico donde yo me desempeño, la palabra recuperación es muy importante. Con los años me di cuenta que esa palabra recuperación no solo se aplicaba a las personas que tienen conductas adictivas, sino que uno la puede utilizar y los principios de recuperación que sirven para las conductas adictivas se pueden aplicar tranquilamente para cualquier situación, especialmente cuando hablamos de la Biblia. Ahora, en esta mañana queremos tocar el principio de la aceptación y eh, pienso que es uno de los componentes más importantes y yo creo que es el inicio, ¿sí? Vamos a decir como el primer paso hacia la recuperación tiene que ver con la aceptación, porque cualquier persona que está intentando solucionar los problemas por sí mismo, sin ayuda, es una persona que está creyendo que él todavía puede. Cuando nosotros vamos al relato bíblico, entendemos una cuestión que tiene que ver con que el ser humano, cuando decidió confiar en sí mismo, confiar en las palabras de Satanás y no confiar en la palabra de Dios, estando en el jardín del Edén, el pecado afectó su naturaleza humana. Ellos se volvieron impotentes. No podían ahora, después del pecado, resolver sus situaciones por ellos mismos. Necesitaban un poder superior. Ellos intentaron solucionar la situación en la que se habían metido. Ellos se esconden, crean sus propios trajes. Hay reacciones en la naturaleza humana que antes de esa decisión que habían tomado Adán y Eva no había en ellos. Y empiezan a echarle la culpa a otros. Y todos esos componentes que nosotros vemos en Génesis 3, que se van desarrollando en Adán y Eva, versículo tras versículo, nosotros le llamamos negación, ¿sí? Es esa actitud que me hace creer que lo que yo estoy haciendo es correcto cuando yo estoy en un camino de muerte. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que al final son caminos de muerte. Proverbios 16:2 dice, limpios son los caminos del hombre según su propia opinión, mas Dios pesa las motivaciones. Dios ve lo que hay en el corazón. Dios sabe que nuestro corazón es inclinado hacia el mal y que por uno mismo no puede manejar diferentes situaciones.
Así que ahí está eh, el meollo del asunto. Cuando hablamos de aceptación, nosotros podemos llegar a un grado de aceptación muy superficial. Supongamos que existe una persona que tiene un problema con el cigarrillo y la persona se da cuenta que el cigarrillo lo está destruyendo. La persona llega a la conclusión de que eso le está haciendo mal y no lo necesita más en su vida. Esa persona tuvo un grado de aceptación. Ese grado de aceptación es un grado de aceptación de la conducta, ¿sí? ¿Cuál es su conducta? Él fuma cigarrillo. Está muy bien, no digo que es totalmente negativo, pero realmente la persona necesita tomar el grado de aceptación de la conducta o también de la raíz de lo que está produciendo esa conducta. Recordemos que en Proverbios 23:7 Salomón dice que lo que el hombre piensa en su corazón, así es él. En la Biblia siempre tenemos un concepto de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Y ahí está el problema. Los seres humanos llegan a la aceptación de las cosas externas, pero les cuesta aceptar las cosas internas. Entonces, cuando Adán y Eva tuvieron que llegar a un grado de aceptación, ellos tuvieron que aceptar solamente que habían comido el fruto o que habían desconfiado de la palabra de Dios. Ellos tuvieron que haber aceptado que se habían escondido de Dios o tuvieron que aceptar que realmente confiaron en Satanás. Por último, ellos tuvieron que haber aceptado solamente que crearon sus propios trajes de hojas o tuvieron que aceptar que quisieron ser como Dios y quisieron tener el control. Ahí está el problema. Hay 4 áreas en que el ser humano trata de tener el control. Tener el control de sí mismo, tener el control de otros, tener el control de las situaciones y de los problemas y tener el control de nuestras heridas y defectos de carácter. Cuando nosotros intentamos más fuerte tener el control, pretendemos que nuestra voluntad tiene la capacidad de controlar esas cosas. Nuestra voluntad ha sido debilitada por el pecado. Hay muchas personas que tienen el pensamiento, si yo me esfuerzo más fuerte con mi voluntad, yo voy a poder solucionar estos problemas. He visto muchas personas que han dejado de fumar cigarrillo ejerciendo su fuerza de voluntad por un tiempo, pero esa fuerza de voluntad no es capaz de cambiar el corazón y entonces en algún momento la persona se va a frustrar, se va a cansar y va a terminar cambiando una conducta destructiva por otra sociable, por otra más aceptable en la sociedad, o simplemente va a recaer de una manera mucho peor. ¿Entienden? ¿Qué es lo que tenemos que aceptar cuando tenemos un problema? ¿Qué es lo que tenemos que aceptar diariamente todos los seres humanos? El plan de Dios nos llama a una aceptación de la cual muy poco se habla. Cuando una persona tiene una enfermedad física, diabetes, hipertensión, cáncer, los médicos le dicen, usted tiene que aceptar que tiene una enfermedad. Y está muy bien, es muy importante eso. Cuando el enfermo no acepta su enfermedad, sigue haciendo cosas que no tendría que hacer porque no acepta que está enfermo. Pero lo que la persona, el ser humano, es invitado a aceptar es que está debilitado, es que su cuerpo es pecaminoso, su cuerpo fue afectado y no tiene la capacidad de vivir una vida cristiana por sí mismo.
Algunas personas me han dicho, Juan Pablo, pero yo he aceptado a Cristo en mi corazón. Ahora que he aceptado a Cristo, el Señor me manda que me esfuerce para ser un buen cristiano. Gálatas dice, de la misma manera que recibiste a Cristo, andad en Él. ¿Cómo recibieron a Cristo? ¿Por las obras de la ley o por la fe? ¿Por qué llegas a la conclusión de que tus propias obras, tus propias fuerzas son imposibles para salvarte? Porque tú no tienes la capacidad de autoperdonarte de tus pecados y vas a Cristo. Ahora, muy bien, Cristo murió por ti y Cristo es tu sustituto porque Él murió por ti. Pero ¿sabes qué, mi querido amigo? Cristo no es solamente tu sustituto en la muerte, sino también en la vida. Hay veces que nosotros aceptamos a Cristo como sustituto de la muerte por nuestros pecados, pero no aceptamos a Cristo como sustituto en la vida que Él quiere vivir en nosotros. Le permitimos a Cristo que Cristo entre con su muerte para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de todo mal. Pero una vez que le permitimos eso, ahora queremos nosotros vivir la vida cristiana. Y es imposible porque Pablo en Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando usted quiere vivir, no le está permitiendo vivir a Cristo. ¿Comprendió esa frase? Cuando usted quiere vivir, usted no le está permitiendo vivir a Cristo. Cuando usted trata de vivir la vida cristiana por usted mismo, Cristo no puede vivir, porque solamente puede vivir alguien. ¿Quién está controlando su mente? ¿Jesús o usted mismo? ¿O su debilitada fuerza de voluntad, que no tiene fuerza? Muy bien, ¿entienden qué es lo que hay que aceptar? Suena incómodo muchas veces, porque socialmente se acepta el pensamiento de que usted tiene que ejercer fuerza de voluntad. Pero cuando no entendemos la antropología bíblica y cómo la naturaleza humana fue afectada por el pecado, nosotros estamos intentando un imposible. En la palabra de Dios, y este versículo quiero que lo leamos juntos, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, responde Pablo, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. No sé si está claro, no sé si me entienden lo que estoy diciendo. Pablo está dando la esencia, el eje central de la vida cristiana. Usted debe comenzar cada día entendiendo este pensamiento. Yo no puedo, pero tú puedes. Yo soy débil, pero tú eres poderoso. Si tú no entras en este grado de aceptación de que tu voluntad es debilitada y tu voluntad para poder ser fortalecida debe unirse a una voluntad superior, a un poder superior. ¿Cuánto nos ha costado? ¿Cuánto me ha costado a mí? Recuerdo cuando comencé a sentir y a conocer las primeras experiencias y llamados del Señor. Me encontraba en una situación bien complicada. No podía parar de tener determinada conducta destructiva. Era una persona que tenía problemas con las drogas, con el alcohol. Ya no quería más. Y como yo intentaba salir por mí mismo, yo estaba yendo a las profundidades del fracaso y la frustración. El intento de querer solucionar las situaciones con tu propia fuerza de voluntad
el camino directo es frustración y fracaso. Me sentía tan frustrado y fracasado que lo único que pensaba era en quitarme la vida, porque ya no quería más, no podía parar. ¿Cuál era el secreto que la palabra del Señor me tenía para mí? Tú, Juan Pablo, eres débil. Tú no puedes solucionar este problema por ti mismo. Tú no tienes que solamente aceptar tu drogadicción, tu alcoholismo. Tú no tienes que solamente aceptar que tienes un problema de conducta. Tú tienes que aceptar que tú eres un pecador y que tu naturaleza humana está debilitada por el pecado y que tú no tienes la capacidad de controlar esta situación. Tú eres una persona por ti misma, por tus supuestas fuerzas, tú eres impotente. Y cada vez que Juan Pablo quiere desarrollar control sobre los problemas y situaciones, su vida se vuelve ingobernable. Cada vez que nosotros intentamos tener el control, queremos ejercer fuerza de voluntad, nuestra vida se vuelve ingobernable. Nosotros no nos damos cuenta. Ese es el autoengaño del pecado, ¿sí? Por eso la palabra de Dios quiere llevarte a una aceptación no solo de lo externo, del problema externo, sino del problema interno. ¿Cuál es mi problema interno? Mi problema interno es que yo tengo una naturaleza pecaminosa y una voluntad debilitada y necesito unir mi voluntad a la fuerza de Dios. Ahí está lo que nosotros entendemos de la cooperación humana con la cooperación divina. Dios no te dice, intenta más fuerte para que yo te ayude. Él lo que dice es, entrega tu voluntad a mi voluntad para que yo lo pueda hacer por ti. Pensemos en Israel. Dios le dijo una frase, una promesa tremenda. Le dijo, yo pelearé la batalla por vosotros. ¿Cuál fue la historia de Israel? Israel quiso pelear la batalla por Dios. Todo lo contrario. ¿Y qué le pasaba a Israel? Vivía la experiencia de la montaña rusa, ¿no? Subía y bajaba, subía y bajaba. ¿Por qué? No tenía una experiencia victoriosa, porque se olvidaban de la promesa. Dios, cuando hace una promesa, tiene en su propia promesa, está implícita el poder de cumplir esa promesa. Y el llamado de Dios, cuando la palabra llega a nosotros, ejerce un poder en nosotros de darnos la fe para confiar en esa promesa y hacerla nuestra y dejar que ese poder que está implícito en la promesa ejerza lo que nosotros no podemos hacer. Abraham quiso ayudar a Dios. Dios le dijo a Abraham, su nombre, padre de naciones, y su esposa Sara, madre de multitudes, de muchos. Cuando Sara y Abraham se presentaban en un lugar, ¿quién sos vos, padre de naciones? ¿Y quién sos vos, madre de muchos? Pero ustedes no tienen hijos, ¿sí? Así que la gente no entendía por qué era su nombre y ellos fueron creyendo más las actitudes de la gente que la promesa de Dios. Así que ellos dijeron, no, como Dios nos dio este nombre, tenemos que ayudar a Dios ahora que a la promesa se cumpla. Usted no tiene que intentar ayudar a Dios a que la promesa se cumpla. Usted solamente tiene que confiar en la promesa para que Dios pueda ejercer y cumplir la promesa en usted. Y a usted eso lo incomoda, porque la naturaleza humana siempre quiere tener el centro y el lugar. El plan de Dios es aceptar nuestra impotencia, nuestra debilidad y nuestra incapacidad de poder solucionar nuestros problemas, situaciones, heridas, defectos de carácter y conductas destructivas por nosotros mismos. Lo que Dios nos pide es aceptar que mientras yo intento más fuerte por mí mismo, los problemas van a aumentar. ¿Cuál es uno de los mecanismos de Dios para poder llevarnos a ese grado de aceptación no solo externa sino interna? Bueno, algunos me han cuestionado este concepto, pero yo he conocido una cita en el libro El deseado de todas las gentes que dice, la necesidad extrema del hombre es la oportunidad de Dios. Dios no Dios no trae el sufrimiento a tu vida, porque Dios no quiere que tú sufras.
pero Dios va a utilizar las consecuencias de tus malas decisiones como un instrumento para destruir tu autoengaño y hacerte llevar a la aceptación. Una frase que escuché una vez de un intérprete cristiano que dijo lo siguiente: el ácido de mi dolor carcomió la pared de mi autoengaño. ¿Sí? El dolor de las malas decisiones, el dolor que es la consecuencia muchas veces de tus malas decisiones, se vuelve un amigo de Dios, porque Dios lo va a utilizar para poder destruir el concepto de que tú crees que estás bien, de que tú puedes controlar y de que tú tienes el poder para solucionar esa situación. Así que el Señor nos quiere llevar a una aceptación. ¿Cuál es esa aceptación? La aceptación de que no podemos por nosotros mismos, de que necesitamos ayuda. No se puede solo. Yo no pude solo. Yo necesité ayuda de Dios. Inclusive Dios me llevó a muchas personas. Hay veces que malinterpretamos los conceptos. Muchos pacientes me dicen a mí: yo no necesito más de la terapia, o yo no necesito más del acompañamiento de mi familia. Mi Dios me va a ayudar. Es muy peligroso ese concepto, porque Dios quiere utilizar a un terapeuta, Dios quiere utilizar a un pastor, Dios quiere utilizar a tu familia, a la iglesia, para poder acompañarte, para que te des cuenta que no estás solo, que Él está contigo a través de ellos. Mucha gente ha abandonado su proceso de recuperación pensando que ya estabilizado un momento, lo demás lo podía hacer solo. Esas personas terminan después de 6 meses, 3 meses, volviendo a mí a pedir ayuda porque están recaídos, porque se dieron cuenta que no pueden. Así le pasa a muchos jóvenes, a muchas personas. Creen que porque están en un momento bien, que las aguas se calmaron, ahora ellos pueden mover el bote. En la vida cristiana, nosotros necesitamos relajarnos cuando nos subimos al carro. Porque en la vida cristiana, tú y yo no manejamos el carro. En la vida cristiana, nos metemos al carro, pero en el lado del acompañante. Si usted quiere vivir la vida cristiana, tiene que dejar que Cristo viva en usted. Que Cristo viva en usted significa que Cristo es el que maneja, usted no. Usted tiene que solamente confiar de que su conductor lo llevará a buen puerto. Si usted no acepta que está incapacitado para manejar el carro, usted va a querer manejar el carro y el único camino es chocarse y estamparse con un camión. El Señor nos guarde y nos bendiga, porque Él nos ama y Él quiere llevarnos a esa aceptación que somos impotentes por nosotros mismos. Y Él tiene el poder y la capacidad de hacer lo que nosotros no hemos hecho durante todos estos años. Que Dios les guarde y Dios les bendiga, porque el camino de la recuperación es posible, pero es posible cuando le permitimos a Dios tener ese grado de aceptación de que en nuestra debilidad su poder se fortalece. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu poder y gracias por llamarnos a reconocer y aceptar nuestra debilidad. Queremos ser recuperados por ti, Señor, de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestras malas decisiones, de nuestros defectos de carácter, de nuestros hábitos destructivos. Queremos ser recuperados de cualquier situación que nos esté afectando. Y solo no podemos, no tenemos la capacidad de hacerlo, pero queremos unir nuestra voluntad debilitada a tu fuerza, a tu poder y a tu gracia, para que tú habites en nosotros y vivas en nosotros y hagas lo que nosotros no podemos hacer. Queremos confiar en la promesa que le diste a Israel. Tú pelearás la batalla por nosotros. Y la aceptamos y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar
más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.